Hoy nos vamos a enfocar en una pequeña parte que tal vez nos hace falta mencionar de forma literal, sobre todo porque hay personas que recién esta semana se están uniendo, por así decirlo, a la temática de la programación orientada a objetos y apenas con la práctica número 5 están empezando a revisar en qué consiste la creación de clases y demás. Entonces, para no avanzar mucho y que tal vez no se queden muy relegados, entonces hoy vamos a aclarar algunos puntos de lo que hemos visto hasta el momento. Adicionalmente vamos a ver cómo podemos utilizar objetos dentro de objetos. Y tengo una propuesta de dos ejercicios, el cual uno de ellos vamos a estar resolviendo aquí entre todos de forma muy interactiva. Entonces, por eso preferí hacer uso hoy de Webex. Bien, entonces en las últimas semanas hemos estado haciendo el estudio de cómo utilizar clases en lenguaje C++. Y hemos hablado entonces de los objetos, atributos y métodos, toda la cantidad de métodos que pueden existir, setters, getters, constructores, destructores. Hemos visto entonces algunos ejemplos muy sencillos de cómo hacer uso de objetos y básicamente nos hemos podido dar cuenta que las clases, la creación y la definición de clases, pues como tal es una herramienta en la programación que es bastante poderosa, ya que nos permite realizar abstracciones, ¿sí?, de los objetos que nos encontramos en nuestro mundo físico en versiones programables. Bien, y el día de hoy entonces vamos a dedicarle una pequeña parte de la clase a revisar cómo podríamos nosotros utilizar objetos dentro de objetos. ¿Qué es lo que está eh, o qué es lo que aparece ahí en la presentación como clases, como atributos? Bien, entonces hasta el momento hemos analizado objetos y hemos definido sus atributos, ¿sí? En la abstracción que realizamos, por allá tal vez si recuerdan la del circuito, entonces teníamos un circuito que analizamos como tal con sus elementos o sus atributos que lo conformaban y tratamos entonces de definir una clase a partir de ese análisis, ¿sí? Pero en algunos casos un atributo de un objeto, un elemento constitutivo de un objeto, es a su vez un objeto. Entonces por eso el fondo tal vez de esta diapositiva, donde tenemos un objeto que es un vehículo, ¿sí? A su vez, ese vehículo está compuesto de cierta cantidad de atributos, todos de diferentes naturalezas, y cada uno de esos atributos es a su vez un objeto diferente, ¿sí? Entonces, de la misma forma, tal vez en ese circuito sencillo, resistivo en serie que analizamos, cada una de las resistencias podría ser un objeto aparte. La misma fuente de voltaje podría ser un objeto que tiene sus propios atributos y sus propios métodos. Entonces, en algunos casos, las clases que nosotros creemos dentro de sus atributos van a requerir que tengamos un objeto como tal definido dentro de otro objeto, ¿sí? Que es algo muy parecido a lo que sucedía con las estructuras, que cuando definíamos estructuras, algunos campos de mi estructura, por ejemplo, por allá recuerdo una estructura que creamos, creo que en el mismo salón de clase, donde teníamos una estructura fecha que a su vez hacía parte de una estructura que contenía los datos, creo, de una persona. Algo así recuerdo. En este caso, entonces, vamos a tener un objeto que como tal va a ser un atributo que se encuentra dentro de otro objeto. Y básicamente, para definir clases como atributos, pues basta simplemente utilizar la definición de ese objeto como uno de los atributos del objeto que estamos tratando de definir. Entonces, si recuerdan, en las últimas clases estuvimos trabajando con una clase que es la clase científico, ¿sí?, que aparece por aquí en la parte de abajo de la diapositiva, ¿sí? Y podríamos crear una clase adicional que en este caso podría ser una clase conocida como libro publicado, ¿sí? Supongamos entonces que nuestro científico va a tener dentro
de la abstracción que estábamos haciendo de un científico. Entonces uno de sus atributos, como tal las características del científico, van a ser los libros que ha publicado. Y entonces yo podría definir una clase que fuera como tal un libro publicado con sus propios atributos. Entonces en este caso tenemos aquí la definición de un libro, ¿sí? Que va a tener entonces unos atributos como el nombre, como el editorial del libro, el año en el que se publicó el libro, la cantidad de páginas, atributos propios entonces de esta clase libro. Y obviamente esa clase de libro también va a tener sus propios métodos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el constructor, tenemos un set para el nombre del libro, tenemos un setter para el editorial, tenemos un setter para el año, tenemos un setter para las páginas y tenemos otro método simplemente para mostrar la información. Entonces en este caso lo que tenemos aquí es una abstracción de un libro publicado, ¿sí? Que como tal luego queremos utilizar como un atributo de una clase más grande que contiene, en este caso, al libro publicado, como lo es la clase científico. Entonces, en ese caso, nuestro científico va a contar aquí precisamente con un atributo que va a ser a su vez del tipo clase que acabamos de definir, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan de las estructuras, cuando yo definía una estructura, supongamos de cualquier tipo, que se llame A, por ejemplo, y A en su interior tenía cierta cantidad de campos, entonces yo accedía a cada uno de los campos de A, ¿sí? Utilizando el operador punto, ¿sí? Si lo recuerdan, entonces yo podía hacer una asignación de algún dato a ese campo. Pero si el campo a su vez era una estructura, entonces yo tenía que ir al campo primero, pongamos que es un campo diferente, que a su vez es una estructura, y entonces tenía que ir a un subcampo para asignar un valor, ¿sí? Entonces en este caso es algo similar. Si recuerdan entonces lo que hemos hecho hasta este momento con el uso de objetos de tipo científico para utilizar cada uno de los atributos o cada uno de los métodos, entonces requerimos hacer instrucciones de acceso a cada uno de esos elementos constitutivos de mi objeto, sean como tal métodos o sean en este caso atributos. Y entonces si uno de mis atributos es a su vez otro objeto, entonces tendría que utilizar sentencias o instrucciones de este tipo donde hay un acceso a un campo, pero luego debe haber también un acceso a un subcampo que va a ser propio de la clase, que en este caso es un atributo de mi clase más general, ¿sí? Entonces, a esto se refiere el uso de objetos como atributos dentro de otros objetos, ¿sí? Es algo muy parecido a lo que hacíamos con estructuras dentro de otras estructuras, ¿sí? Obviamente se conserva el mismo uso. Este objeto de aquí, libros, tiene atributos de tipo privado. Eso quiere decir que libros, para poder hacer uso o para poder hacer uso de estos atributos dentro de científico, ¿sí? La clase libros debe permitir tener acceso a esos atributos a partir de sus métodos. Por eso entonces debe contener setters, getters y demás. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí la definición de clases, en este caso de objetos como atributos de otra clase? ¿Sí? Esto sobre todo porque en el desarrollo del laboratorio 5 es necesario hacer uso de una clase que es la clase de sensores, y ya de pronto están revisando ese laboratorio 5, entonces hay que definir primero una clase de sensores y luego hay un robot que va a tener como tal 3 sensores en su interior. Entonces eso quiere decir que tenemos que utilizar 3 objetos de tipo clase dentro de mi clase robot. Bien,